Problema 6.3. Una probeta de ensayos de una viga giratoria de acero tiene una resistencia máxima de 120 kPsi. Estime la vida de la probeta si se somete a un esfuerzo completamente invertido con una amplitud de 70 kPsi. Este problema se resuelve haciendo lectura de la sección 6.8 del libro de texto. La resistencia máxima se entiende como el esfuerzo último a la tensión. El esfuerzo último a la tensión es de 120 kPsi. Dado que se pide el cálculo del número de ciclos estimados de vida, y de acuerdo a la sección 6.8 del libro de texto, se utiliza la ecuación 6.16 de la página 272. N, número de ciclos, es igual a, amplitud del esfuerzo invertido, sobre el factor, A, todo elevado al inverso del factor, B. La definición del factor, A, se encuentra en la ecuación 6.14, página 272 del libro de texto. Factor, A, es igual a, factor, F, por esfuerzo último a la tensión, todo al cuadrado, y todo esto dividido entre el esfuerzo límite de resistencia a la fatiga, SE. Para el cálculo de este factor, A, se requiere el cálculo previo de, F. El parámetro F, se define como la fracción del esfuerzo último representada por el esfuerzo límite a la fatiga para una vida estimada de 10 a la 3 ciclos de vida. El factor F, puede ser calculado de dos maneras, la primera, de manera gráfica directa, la segunda, de manera analítica. La opción de mayor sencillez, es haciendo uso de la figura 6.18 del libro de texto, página 272, donde en la parte horizontal inferior se ubican los valores del esfuerzo último a la tensión, en kPsi. Al ubicar el valor del esfuerzo último, de 120 kPsi, y proyectando en dirección vertical hacia arriba, hasta cruzar la línea de la gráfica, se proyecta entonces en dirección horizontal hacia la izquierda, hasta la graduación de valores del factor, F. Para un valor de 120 kPsi, al cruzar la gráfica y proyectando hacia la izquierda, se encuentra un valor de 0.82 para el parámetro F. Se requiere también el cálculo del esfuerzo límite de resistencia a la fatiga, SE. De la ecuación 6.8, dado que el esfuerzo último a la tensión es menor a 200 kPsi, se encuentra que el esfuerzo límite de resistencia a la fatiga, SE, es igual a 0.5 veces el SUT, de manera que, SE es igual a 0.5 veces 120, lo que nos proporciona un valor de límite a la fatiga de 60 kPsi. No se consideran factores de modificación debido a que no se cuenta con información. Calculando el factor, A, tenemos que es igual a 0.82 por 120, todo elevado al cuadrado, entre 60. Esto proporciona un resultado de 161.3760. El factor, B, se calcula de acuerdo a la ecuación 6.15, donde es igual a, menos un tercio, del logaritmo del factor F, por el esfuerzo último, todo esto entre el límite de resistencia a la fatiga. Sustituyendo valores, tenemos que es igual a, menos un tercio, del logaritmo de 0.82 por 120, todo entre 60. Esto es igual a menos 0.0716. Sustituyendo estos valores en la ecuación 6.16, se tiene que n es igual a, el esfuerzo invertido, que es 70 kPsi, entre 161.3760, esto elevado a la 1 entre menos 0.0716. Se obtiene un resultado de 116.469 ciclos. Dado que este valor representa una estimación de ciclos, este resultado puede redondearse a un valor de 116.400 ciclos de vida estimada. Como segunda opción de solución, se tiene el cálculo del factor F, de manera analítica. Se obtiene haciendo uso de la ecuación 6.10, de la página 271 del libro de texto. La fracción F, se calcula con sigma prima F, denominado esfuerzo real o verdadero, entre el esfuerzo último a la tensión, por 2 por 10 a la 3, elevado al factor B. Para el cálculo del esfuerzo real o verdadero, sigma prima F, se emplea la aproximación SAE, para aceros con dureza Brinell menor a 500, expresada en la ecuación 6.11, de la página 271. De acuerdo a la ecuación 6.11, y para unidades de kPsi, tenemos que el esfuerzo real es igual al esfuerzo último a la tensión más 50 kPsi. Entonces 120 más 50 es igual a 170 kPsi del esfuerzo real o verdadero. Se requiere un cálculo previo del factor B, para el cálculo de la fracción F. El factor B, se puede calcular por medio de la ecuación 6.12 de la página 271 del libro de texto. La ecuación 6.12 se expresa como, factor B, es igual a, menos logaritmo de esfuerzo verdadero, sigma prima F,
entre esfuerzo límite de resistencia a la fatiga, SE', entre, logaritmo de 2 por NE, que representa el número de ciclos al cual se logra el esfuerzo límite a la fatiga. Este valor se toma como referencia igual a 10 a la 6 ciclos. Calculando el valor del factor, B, tenemos que es igual a, menos logaritmo de 170 entre 60, entre logaritmo de 2 por 10 a la 6, dando por resultado un valor de menos 0.0718. Con tales valores obtenidos, se procede al cálculo del valor de la fracción f. De la ecuación 610, tenemos que f es igual a 170 entre 120, multiplicado por 2 por 10 a la 3, elevado a la menos 0.0718. El resultado obtenido es 0.8208, de igual magnitud que el obtenido por la figura 618. En el método de deformación vida, la ecuación de la recta de la deformación plástica se expresa en la ecuación 6.2, de la página 265 del libro de texto. Al definir la resistencia a la fatiga de una probeta con un número específico de ciclos, dicha ecuación se reescribe para quedar expresada como en la ecuación 6.9. Se lee como, resistencia a la fatiga, para un número específico de ciclos, S'F de n, es igual a, esfuerzo verdadero, sigma' f, por 2 por n ciclos, elevado al exponente factor b. Con esta definición, se puede plantear una expresión que relacione el número de ciclos con el esfuerzo esperado, o viceversa, para un cierto nivel de esfuerzo, cuál es la vida en ciclos esperada de una probeta. De esta manera, la ecuación 6.9, aplicada para este problema queda expresada como, S' de f, es igual a 170 por, paréntesis, 2 por n, se cierra paréntesis, elevado a la menos 0.0718. Esta expresión equivale a, S' de f, es igual a, 170, por 2 elevado a la menos 0.0718, por n, elevado a la menos 0.0718. Y se reduce a S'F, es igual a 161.7465, por n, elevado a la menos 0.0718. Si se despeja el parámetro n, número de ciclos, la expresión resultante es la misma que la encontrada en la primera parte de esta exposición. N, igual a, S' de f, entre, 161.7465, elevado a la 1, entre, menos 0.0718. Evaluando con esfuerzo a la fatiga alternante de 70 kpsi, se obtiene el mismo resultado redondeado de 116.400 ciclos.